using this as a spot to conduct our in-processing for soldiers that are going to be moving down to Washington, D.C. to help support the D.C. National Guard and the city of Washington, D.C. El FBI contra el ejército de Estados Unidos, la Guardia Nacional contra la CIA, Donald Trump es el villano, traidor o el salvador. Estamos frente al reset mundial o a una crisis global. Todo esto es un show político. ¿Habrá muerte o paz? Lo que sea es que urge muchísimo preguntar y cuestionar, porque esto mismo se preguntan millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Cuestionar es lo más importante el día de hoy y siempre. Comenzamos. Cientos de neoyorquinos piden la destitución del presidente Donald Trump a unas 200 horas y contando de que entregue el poder al demócrata Joe Biden. Desde Times Square, en Nueva York, gritaban: ni Trump ni el fascismo. Repudian el papel del presidente en el asalto al Capitolio. La protesta se realiza ante rumores de que el grupo de extrema derecha Proud Boys planeaba una marcha también en Nueva York. En Washington, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron ya la resolución para enjuiciar a Trump, otro impeachment. El presidente Trump puso en peligro grave la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica de poder y puso en peligro a una rama del gobierno. Traicionó su confianza como presidente, perjudicando de forma manifiesta al pueblo de Estados Unidos, dicen. Y si no es por un lado, entonces por el otro. Aprueban otra resolución para tratar de obligar al vicepresidente Mike Pence a que evoque la enmienda 25 y en un minuto despida a Trump por incapacidad para gobernar. Resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the cabinet to activate Section 4 of the 25th Amendment. Las corporaciones mundiales que controlan la tecnología y las redes sociales continúan atacando a Trump. Twitter, además de que le quitó su cuenta, desactivó también a 70,000 seguidores de Trump vinculados al movimiento QAnon. Google y Apple expulsaron de sus servidores a la red social Parler, alternativa para Trump, y los grandes medios televisivos siguen dedicando antena para la posible destitución del presidente. Brian Sicknick was killed this week when that manic Trump-supporting mob. President Trump is facing more calls to step down in the face of will lead to a vote this week to impeach the president for the second time. Ladies and gentlemen. Se prepara una ola de marchas a favor de Trump en 50 estados del país y en la capital Washington. De las próximas horas hasta el día de la inauguración, muchos manifestantes van armados y listos para atacar. Eso es lo que dice el FBI. Según su inteligencia, se atacarán tribunales y edificios del gobierno en caso de que Trump sea destituido. El FBI también filtra que hay amenazas contra Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y la jefa de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Pero algunos consideran que serían ataques de falsa bandera. Un día antes, en la red social Parler, se publicó un mensaje que parecía ser de Donald Trump. He invocado la ley de insurrección de 1807 para abordar la rebelión traidora llevada a cabo por legisladores demócratas y republicanos, agentes del CCP, el FBI, el Departamento de Justicia, la CIA y otros para socavar, corroer y desmantelar los Estados Unidos de América y su Constitución. Estas entidades representan una amenaza directa para la seguridad nacional. Seguiré siendo presidente indefinidamente hasta que todos los enemigos domésticos sean arrestados.
No obstante, la agencia Reuters lo desmintió. Asegura que la Casa Blanca no ha confirmado la información y que Trump ni siquiera tiene cuenta personal en esa red social. ¿Pero qué es la ley de insurrección? Aprobada por el Congreso en 1792 y su última enmienda en 1807, otorga al presidente la facultad de enviar fuerzas militares a los estados para sofocar los disturbios públicos generalizados y apoyar la aplicación de la ley civil. Por ahora, Trump no se ha pronunciado al respecto, pero lo que está confirmado ya es la declaración de emergencia firmada por Trump para Washington y su Distrito de Columbia, donde se celebrará la investidura del presidente electo, Joe Biden. Pues ahí están retratados todos los hechos. Vámonos rapidísimo a Aydin Shayegan, el investigador de esta noche. Gracias, Keivan Mosenin, que también le dicen Keiwan porque pues es el periodista en jefe, y Youssef Mosafari, el coordinador internacional. ¿A quién tenemos esta noche? Bueno, pues él es doctor en ciencia social, miembro del Foro de Investigación Global de la India, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos. El famoso profe de RI en YouTube, búsquelo por ahí. Doctor, gracias por estar aquí. Jesús López Almejo, con estudios en Alemania y en México. Doctorado en la estrategia financiera y la política allá en Europa, en busca del oro y la riqueza que le pertenece a los pueblos y que las élites no quieren entregar. El doctor José Luis Rodríguez, qué gusto. Gracias, José Luis. Vámonos rapidísimo porque hay muchísimas preguntas. A ver, unos piden la destitución, otros defienden a Trump. José Luis, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Esta era la misma pregunta de ayer. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y qué pasará? Por favor. Bueno, en primer lugar, habrá que desligar totalmente la situación que está pasando de la persona de Donald Trump. Donald Trump no es más que la cabeza visible de un movimiento que proviene desde 1962, cuando asesinan a Kennedy, y es un movimiento global que está, como lo ha dicho reiteradamente el presidente Trump, con el propósito de acabar con el Deep State, o el Estado Profundo. ¿Qué es el Estado Profundo? Pues es un conglomerado económico que une lo que sería el consorcio industrial militar con la industria del entretenimiento y lo que podríamos decir como el imperio tecnológico. Y todo esto es lo que hoy está haciendo la parte económica, algo que política y socialmente o ideológicamente une dos extremos que pueden ser inconcebibles en el mundo, que por un lado es el capitalismo salvaje y globalismo, que está siendo rechazado a través de movimientos nacionales, y por otro lado el comunismo, o visto de lo que es el comunismo, donde la dictadura del Estado es la que controla, es el tipo de gobierno como el de China. Esto está unido a través de este acuerdo económico, y al mismo tiempo lo que aglutina, lo que da la parte que une esos dos extremos, pues son sociedades secretas, se dice, de ritualismo de sangre, vamos a decirlo así, y pedófilo. Todo esto es lo que se compone como el Deep State, contra el cual Donald Trump, la cabeza visible, más no todo el movimiento, es lo que quieren derrumbar. Y ante esa situación, ante ese riesgo, que no es solamente Trump, es un ataque fuerte, total, contra el Deep State. Y ese Deep State hoy está representado por las personas que están en el Congreso, sean republicanos o demócratas. Aquí no es un país, es como ya lo he comentado aquí anteriormente, un movimiento global, un grupo transnacional que tiene su presencia en los gobiernos europeos, en el gobierno del Partido Comunista de China y en Estados Unidos, encabezado principalmente por la representación demócrata. Por eso hemos visto que el día 6 de enero varios republicanos toman partido con los demócratas para poder culpar a Trump sobre esta situación. Algo que resulta muy, muy interesante analizar, porque si realmente nos están diciendo que Trump fue el que provocó, el que incitó al ataque, ¿cómo es posible que uno de los edificios más seguros del mundo, que no ha sido atacado por nadie, pueda un movimiento popular entrar y hacer todos los desmanes y no le abrieron la puerta desde dentro? Hemos visto en la televisión tantas cosas, desde el que maten a un presidente en su vehículo en Texas en 1962, con una bala que rebota por todos lados y una sola bala le da por tres balazos,
hemos visto que se caen 2 edificios porque se estamparon unos aviones y se hacen añicos, no quedan pedazos más grandes que el tamaño de un celular. Y además un edificio se cae por simpatía con esos otros 2 en ese mismo día sin que le cayera una. Bien. Hemos visto cosas muy raras. Entonces, todo esto ha sido parte, como ya lo menciono, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en todo esto. Gracias, José Luis. A ver, Jesús, pues quiero que me contrastes lo que nos está diciendo José Luis, y también quiero que me digas qué está pasando y qué pasará, pero quiero empezar con esto. Ayer Rafael Palacios nos decía que Donald Trump ya activó la ley de insurrección y tomará el control de Estados Unidos con los militares y capturará a la colusión de demócratas y extranjeros que han robado por años al pueblo de Estados Unidos y que tienen tomado el país con las gigantes de tecnología. Esto se repite en muchísimas redes en Estados Unidos también. Jesús, desde tu quehacer académico, ¿es posible esto o es imposible? Sí, hola Roberto, la verdad es que si algo ha demostrado el año 2020 y algo ha demostrado la administración de Donald Trump es que todo es posible. Las cosas que parecían turbulentas, las cosas que parecían también impensables, desde el estilo políticamente incorrecto de ser, hasta el tipo de políticas públicas que ha desarrollado y hasta el tipo de narrativas. Incluso el mismísimo día 6 de enero nos demuestran que todo es posible. Sin embargo, yo quisiera hablar también de acuerdo un poco con lo que decía José Luis, de la importancia, Roberto, en los análisis, de dejar abajo la geografía binaria y el contexto de la otredad en los análisis. Quisiera hacer a un lado el maniqueísmo en lo que los de allá son siempre malos y los de acá son siempre buenos. Me parece que en Estados Unidos no estamos presenciando la lucha de buenos contra malos. La verdad es que quedaríamos muy cortos en el análisis y si lo pensáramos en esos términos. Lo que vi que logró Donald Trump es justamente convencer a sus seguidores de que todo lo que no es como él y todo lo que no defiende él es lo bueno. Y hay que combatirlo con todo, incluso por encima de la estructura política, al punto de que lo pueden focalizar en lo que se conoce como el deep state, el estado profundo, cuando en realidad el estado profundo lo hacen los líderes empresarios, lo hacen los congresistas, sí, por supuesto, pero también sus patrocinadores, el ejército, las agencias de espionaje. Es decir, los medios de comunicación no está tan escondido ese estado profundo, y obviamente Donald Trump hace parte de eso mismo. ¿Cuál es el asunto o cuál es, digamos, lo que le viene a cambiar, un poco la forma? Porque del fondo, mira, Donald Trump fue anti-Irán, Donald Trump fue israelí, Donald Trump fue anti-América Latina, anti-inmigrante, no tiene un poco los de van a construir y otros republicanos. Entonces, prácticamente, ¿sabes qué? Vamos a hablarle por teléfono, por favorcito, porque no te escuchamos, José, no te escuchamos, Jesús, y estás diciendo algo verdaderamente importante y queremos escucharte. Te van a hablar por teléfono, por favor. A ver, José Luis, desde hace años se viene hablando de un cambio de moneda. Tú has estudiado esto y quizá esto sea pues el quid del asunto y eso explicaría que Trump quiera usar al ejército. Pregunta, José Luis, si Donald Trump evoca la ley de insurrección o si es que ya la evocó o no sé, ¿qué tendría que ver el cambio de moneda? Y si es posible entonces que veamos, como se escuchó en ese tuit, ¿es posible que veamos al ejército contra el FBI, la CIA y las policías? ¿O todo esto es una película de ciencia ficción? Por favor, José Luis. Bueno, pues primero en contra de lo que acaba de decir mi contraparte, Jesús, esto no es un asunto de Trump. Digo, por favor, no es una persona, por más importante que sea, no tiene este impacto. Y finalmente el ejército está apoyando este movimiento que ya menciono, donde Trump es la cabeza visible, más no es el movimiento. Y este es un movimiento que, como lo mencionaba, es un movimiento económico muy fuerte cuya base es el dólar. Es el talón de Aquiles mismo, el mismo poder que ha tenido este sistema, que a través de la emisión de moneda sin respaldo, desde el año 71 que se separaron del acuerdo de Bretton Woods y se rompió el patrón oro, en Estados Unidos se adoptó
el sistema de una moneda que se podía emitir sin necesidad de respaldarlo con nada y con dólares te podían comprar todo. Entonces el dólar fue el dominio del mundo y fueron comprando bienes reales a cambio de nada. Esto ha llevado a varias cosas y para no entrar en toda la historia, quiero mencionar que ahora este sistema está colapsando, tanto que el propio sistema se está autocolapsando para poder hacer el gran reset. Y aquí en el reseteo hay dos visiones muy encontradas, que es precisamente lo que está en juego. En una visión, el reseteo económico, que se ha provocado a través del colapso de la economía por un virus, por una arma biológica que ha provocado una quiebra general de la economía mundial, busca rescatar la economía a través de un sistema de control, a través de una moneda central, a través de una moneda digital que provea todos los recursos para los habitantes del mundo a cambio de tenerlos sometidos. Mientras que el Great Reset, que es el Great Reset que se propone el Foro Global, el Foro Económico Global de Davos, y lo han promovido el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado están los que defienden el regreso al patrón oro, el regreso a monedas sólidas, con lo cual se haría un cambio radical del mundo, claro, quitándoles el poder a este consorcio industrial militar, a estas empresas tecnológicas, a esta industria del entretenimiento que vive del dólar. Entonces, obviamente, lo que está en juego es el sistema. No es Trump, quitémonos esa idea de que es una persona que va a hacer todo esto. Pero ¿no lo estarías dibujando como a Trump, su cabeza o el sistema como los buenos? Es un cambio, es distinto, claro. Vamos, los buenos y los malos, siempre no podemos hablar de esa visión maniqueísta. Hay una visión que puede ayudar al mundo, que es la que efectivamente está haciendo Trump, pero no Trump solo. Aquí hay que recordar que detrás de él está todo el poder de los ancianos chinos, lo que llamamos el dragón rojo, que propone el recuperar el regreso del mundo. No el Partido Comunista Chino. ¿Ese es el Partido Comunista Chino? No, al contrario, precisamente. Ese es algo interesante, Roberto, porque últimamente en estos días hemos visto un acercamiento del gobierno de Estados Unidos, que todavía lo tiene Trump, a Taiwán, que ha molestado a los chinos, al Partido Comunista Chino, que a su vez han sido excluidos de la bolsa de Estados Unidos. Todas las empresas chinas son del gobierno chino, el Partido Comunista. Bien. Y entonces, vamos a ver, probablemente si triunfa este otro movimiento, va a colapsar el Partido Comunista Chino, la República Popular de China, y sustituirlo por una república democrática distinta. Bien. Una república más afín con las democracias occidentales. Bien. Jesús, ¿lo tenemos en la línea? Jesús, ¿me escuchas? No lo tenemos. Sí lo tenemos. Jesús, ¿me escuchas? Pero no me escucha. Hola, querido Roberto, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, pues ya nos está diciendo José Luis que no hay ni buenos ni malos, sino que esto es un cambio, un reseteo mundial, un cambio, y que lo de fondo es el cambio de moneda, y que, por favor, no confundir a Trump, que él solo es la cabeza, no tiene nada que ver con un gigante movimiento que viene históricamente detrás. A ver, Jesús. Gracias, querido Roberto. De hecho, eso fue lo que yo dije, que sería un error poner el mundo de manera maniquea en una lucha de buenos contra malos, en una lucha de blancos contra negros, en una lucha binaria. Lo que yo estoy recomendando en este tipo de análisis es observar los matices, lo que yo denomino las escalas de grises, y las escalas de grises son múltiples factores, querido Roberto, entre ellos la historia, los diversos grupos de interés dentro de los grupos empresariales, pero también los movimientos sociales que impulsan ciertas narrativas culturales. Por ejemplo, están los supremacistas, esto es innegable, están los que todavía siguen guardando, en términos racistas y xenófobos, la idea de la confederación, que quiere retornar al esclavismo, de la cual, por supuesto, que Trump ha despertado las bases. Y, por otro lado, estamos hablando de que si nos centramos únicamente en la forma, en la especificidad de un asunto o dos, nos vamos a perder el bosque completamente por centrarnos en un árbol y en sus hojas. En este contexto, lo que estamos atestiguando, querido Roberto, es un personaje que fue capaz
de posicionar una narrativa que ciertamente viene de siglos de historia de Estados Unidos desde su misma conformación, que fue capaz de abiertamente, incluso más allá de las formas políticamente correctas, contrastar al sistema contra su propia, pues, literal inercia en caída libre. Como es, mira, por empezar, el sistema electoral, la misma moneda, el mismo dólar, que cada vez pierde fuerza frente a otras monedas, nada más por mencionar el yuan y por mencionar el euro, y que además el Estados Unidos, como un concepto de superpotencia hegemónica, pues ya no tiene el mismo control del mundo, por ejemplo, desde el ámbito comercial frente a China se estampa, o en el caso militar frente a Rusia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, vamos viendo ciertos matices. Dejemos al lado la geografía binaria de los buenos contra los malos, porque vamos a ver que tanto del lado demócrata como del lado republicano hay muchísimas más coincidencias, y así lo han demostrado en política exterior, que diferencias abiertamente estructurales. Jesús, pero ¿qué va a pasar para la gente que nos está viendo? ¿Va a haber disparos? ¿Van a tomar el Congreso? ¿O todo va a ser feliz y Biden va a asumir como presidente? Mira, Roberto, hay tres escenarios que yo identifico. El primero es el que ya empezaron a echar en marcha los congresistas demócratas en la Casa de los Representantes, y es la destitución de Donald Trump. Ahí no van a tener problema, porque recordemos que para iniciar el impeachment se requiere nada más que el 50% más uno de los congresistas le pida al Senado que inicie un juicio político. Pasaría al Senado, en donde tendría que haber un 67% de los senadores, bien que son, que estén a favor de destituirlo. Con esto, querido Roberto, con este primer escenario, tanto republicanos incómodos como demócratas se quitan la amenaza de que Trump pudiera regresar en el 2024, porque quedaría inhabilitado políticamente. Sería el primer presidente en recibir los juicios políticos en una sola administración. Segundo escenario, que Joe Biden y los congresistas, tanto senadores como pues, representantes, convenzan a Mike Pence de que como vicepresidente, que está facultado por la enmienda 25 en su sección 3 y su sección 4, le escriba una carta al presidente pro tempore del Senado con 8, por lo menos de 15 secretarios del gabinete, para decir que el presidente está impedido para seguir ejerciendo, pero que se resiste a renunciar. En este caso, se hace una votación muy simple en el Senado, en el Congreso, para aprobar la destitución, y esta sería la vía más rápida. Ese es el segundo escenario posible. El 3, que ya me están cortando. Roberto, sí. Trump puede nadar de muertito y esperarse a que no le pase nada, porque está explorando el autoindulto, y regresar en el 2024 con esta fuerza que es muy fuerte. Bien. Oye, rápido, te quiero preguntar algo, Jesús. ¿Esto representa algún riesgo para la humanidad? Porque mira, muchos acusan que esto está relacionado con las vacunas y muchos otros dicen que es teoría de la conspiración. Pero hablando con hechos, como a ti te gusta, te pregunto, Jesús, ¿tú no ves la relación cuando meses antes de la pandemia, mucho se ha hablado de un famoso evento en Nueva York sobre el simulacro de una pandemia mundial patrocinado por Bill Gates, el evento 201, pero muy poco se ha hablado del evento semanas antes de ese evento? En septiembre también en Nueva York se llevó a cabo el evento Rising to the Good ID Challenge de la Alianza ID 2020, que quiere implementar un nuevo ID, es decir, una nueva identificación que suplante el pasaporte y todas las credenciales físicas para comprobar que tú eres tú. ¿Quién maneja esta alianza? Ahí está el problema. Gavi. Gavi es la Alianza Global de Vacunas de Inmunización. Qué curioso. ¿Y quién más? También Bill Gates. El de Microsoft, el mismo que está censurando a Trump y quitándole los servidores. Y también los mismos que hicieron el reporte de la ONU. El mundo en peligro, a World in Risk 2019, alertando de la pandemia. Ese reporte fue hecho por Junta Mundial, que vigila la preparación del mundo entero en una pandemia. Se llama Global Preparedness Monitoring Board. ¿Quién encabeza esa junta? El doctor Fauci de Estados Unidos, y el científico George Fu Gao, el director del Centro de Control y Enfermedades de la República Popular de China, y además Bill Gates. ¿No es claro, Jesús? Interesante y son espeluznantes. Sin embargo, Roberto, lo que me parece que también ha sido una constante al analizar los escenarios geopolíticos y al analizar también
la política internacional, por lo menos de los últimos 100 años, o por lo menos de los últimos 70 años, es que un solo grupo ya no puede dominar todo el mundo. Por lo tanto, hay resistencias y yo identifico el eje ruso, el eje chino y el eje de Estados Unidos, en donde si Estados Unidos intentara esto que acabas de leer, encontraría resistencias naturales tanto en China como en Rusia y tendríamos esta competencia tripartita por el control de los recursos. Gracias. Y por el control del capital humano. Gracias, Jesús. 10 segundos, 5 segundos, José Luis. ¿Ibas a decir algo? Mira, escenario. Bueno, lo que has dicho me parece que ya me supliste mucho lo que iba a decir. Concretamente, solo un escenario, por todo lo que ha pasado esta semana. Y hemos visto que esto es un movimiento global. Y más que nada por las detenciones en Italia, lo que está sucediendo en Inglaterra, es todo el movimiento. Trump va a ser el ganador de la elección y no va a entrar Biden. Es un solo escenario. Gracias. Ya Biden no va a tomar el poder. Gracias, nos vamos. Muchísimas gracias a usted. Los dejo. Gracias. Pongamos los títulos y nos vamos. Gracias. Se acabó el programa. Today we're using this as a spot to conduct our in-processing for soldiers that are going to be moving down to Washington, D.C. to help support the D.C. National Guard and the city of Washington, D.C.